Y recordemos que hay dos tipos de cáncer. Les traje este pequeño cuadro que lo único que sirve es para recordarnos lo complejo que es la formación, la estimulación para la formación de la melanina, donde básicamente debemos de recordar estos primeros pasos, que por cierto es donde la mayoría de los medicamentos hoy en día están actuando. Obviamente, entre más alto sea el bloqueo, más eficiente, más eficaz, de alguna manera, se convierte, y entre más caiga en la cadena, más actúe en diferentes niveles, como son por estas zonas, menos el efecto. Entonces tenemos manchas cafés irregulares en nuestros pacientes, que pueden ser centrofaciales, periféricas. Todos hemos visto esta diferencia entre los pacientes, algunas llamadas no solo centrofaciales, sino centroseborreicas, manchas que tienen una connotación muy central, y manchas que son completamente del ángulo mandibular, absolutamente periféricas, sin ninguna duda, y sin embargo su comportamiento biológico es más o menos el mismo. Con la luz de Wood vamos a ver algunos métodos de diagnóstico. El más frecuente que siempre hemos visto es que vemos a simple vista un melasma, y cuando aplicamos esta luz de Wood, de alrededor de 410 nanómetros, entonces tenemos una intensificación con la luz de Wood, con lo cual decimos que es epidérmico, y si este pigmento no se exacerba, no se marca más, entonces decimos que es térmico. Puede haber un mixto y desde luego algo indeterminado. La dermatoscopía hoy en día con mucho se ha convertido en un elemento fundamental en el diagnóstico. Inclusive ya tenemos varias clasificaciones orgullosamente latinoamericanas que nos hablan y nos describen en una forma bastante detallada de los componentes, y es a través de la dermatoscopía que caímos en cuenta que el melasma como componente habitual y normal tiene una vascularización, una exogénesis como componente normal de ese pigmento, y no como hasta apenas hace una década, poco menos, poco más, se creía que eso era consecuencia de nuestros tratamientos y el uso a veces de esteroides. Hoy sabemos claramente que es un componente, es un elemento que forma parte de todo lo que está sucediendo. Vean aquí, básicamente, esta es una fotografía donde la mitad es piel normal, y a partir de esta zona, es decir, a su izquierda, estamos viendo el pigmento con la irregularidad de las sombras, en las capas bajas, el tipo de pigmento que se ve, estos núcleos azul grisáceos y la gran vasculatura que tiene esto. Uno de los elementos que más se utilizan a nivel de los estudios químicos por la fidelidad que nos da es este, que nosotros lo conocemos como colorimetría, pero que todas ustedes, especialmente las doctoras, lo conocen como el espectro del color, y que saben perfectamente cuando tienen un moretón, un color rojizo, lo van a quitar con un pigmento verde, y que cuando tenemos algo más tono morado, más tono negruzco, lo quitamos con un tono amarillo. Pues esta colorimetría nos usa este concepto de los colores de tal manera que va generando diferentes aspectos que nos permiten determinar de una manera muy medida, muy exacta, todo el conjunto. Y de las cosas más importantes, pero muy poco accesibles para la mayoría de nosotros, es la microscopía confocal, donde inclusive pues, alcanzamos a ver a las células dendríticas. Vean las hermosas están. Vemos aquí los diferentes granos, su posición, fibras de colágeno, que nos permite detectar exactamente cómo está esta melanina, en dónde está, con qué intensidad, qué acumulación. De tal manera que estos elementos diagnósticos pueden ser muy importantes para determinar el grado de afectación
presentación, pero sobre todo, por ejemplo, en el caso de la confocal, nos da un elemento muy claro para ver la mejoría en el tratamiento. Esto que a veces parece tan subjetivo en muchos de nuestros pacientes. Tenemos el MAS, en la forma de clasificarlo, que muy pocos lo utilizamos, donde está el área afectada, la hiperpigmentación, qué tan homogéneo está, y usamos cuántas regiones están afectadas, y en base a eso damos un factor multiplicado por el 0.3 que nos da un número, y este número los clasifica, tanto para el pronóstico como para la clasificación del. Y para todos aquellos que querían la fórmula mágica, aquí está. Ya se inventó. Se llama bloqueador solar. La alternativa es encierran a los pacientes en una cueva. Al año salen blancos. Garantizado. El doctor Pérez nos garantiza por escrito. Pero mientras eso no sucede, en el asma es imposible controlarlo. Nuestros pacientes tienen que entender que este es el factor principal. Aquí me puse muy elegante con este sombrerito. En México es sombrero de charro, máscara del santo, casco de astronauta. ¿Tienen para escoger? Pueden usar esas viseras que son así como de medio metro de borde para protegerse, y las tienen que usar de día y de noche. Sitios tan luminosos, tan elevados, nos dan factores que a veces descuidamos. La Ciudad de México, a 2.200 metros de altura, tiene 28% más de exposición a la luz solar que a nivel del mar. Tienen que medir en donde están ejerciendo cuál es el nivel. Cada 300 metros el factor de daño solar aumenta 4%. Eso quiere decir que tenemos que calcular no solamente la cantidad de horas que se exponen nuestros pacientes, sino claramente la ubicación, los hábitos de vida, para que podamos controlar este factor. Si no tenemos claramente el factor en control, correcta cantidad, correcta forma de aplicación y la frecuencia, es imposible. Si estamos esperando que una hidroquinona puesta en la noche le gane a esa cosa grande, luminosa que está allá arriba, llamada sol, estamos perdidos, los pacientes y nosotros. Yo veo con mucha tristeza que los médicos no insistimos con la suficiente contundencia en este aspecto. No existe tratamiento de ningún medicamento, de ningún tipo que controle el melasma si no tenemos controlado este factor. De tal manera que tenemos un elemento desde hace más de 65 años llamado hidroquinona, es muy castigado, vapuleado, difamado en todos sentidos. Según esto, las grandes empresas dicen que está prohibido en Europa, que es un veneno que hace daño, y la verdad es que la evidencia después de tantos años difícilmente nos lleva a estos elementos. Por el contrario, hoy por hoy sigue siendo el elemento principal de tratamiento en todos los casos. Si no utilizamos la hidroquinona, difícilmente vamos a lograr el buen número de pacientes, el control, la mejoría, el hacer desaparecer estas manchas. Como todos sabemos, la hidroquinona bloquea el sitio de acción de la tirosinasa, con lo cual se disminuyen los pasos consiguientes y hay un bloqueo. ¿Se acuerdan en ese esquema que les decía yo muy alto? Pues la hidroquinona es precisamente eso. Es el elemento terapéutico que actúa más arriba en la cadena y por tanto muy específico, pega contundente. ¿De qué depende mucho la hidroquinona? Depende mucho de la forma de aplicarse, de la concentración que hoy en día estamos usando. Y yo los invito, los reto a que hagan una investigación clínica seria, formal y profunda para que determinen en dónde se nos dijo que el 4% era la concentración máxima. No hay elementos científicos que validen que usar 4% o más o menos nos da ni la famosa cronosis,
ni la hipopigmentación ni confeti, ni nada de esto. Y nos hemos detenido a concentraciones mayores de la hidroquinona. Y cuando la utilizamos sola, vamos a encontrar que puede ser muy irritante. Pero ya por ahí alguien llamado Klickman nos enseñó que con su triple fórmula, usando un esteroide y un ácido retinoico, potenciamos el efecto notablemente en penetración y en efectividad y disminuimos en miles de veces el factor de irritación. Yo los invito a que revisen cuidadosamente. Yo año con año con los estudiantes que tengo los pongo a buscar hasta debajo de las piedras y se van a dar cuenta que la evidencia científica que sustenta el límite del 4% no existe, no es contundente y no es algo que nos demuestre la efectividad o la no efectividad versus efectos secundarios. De tal manera que esta hidroquinona, su inconveniente principal es la oxidación, que la hace que sea muy poco efectiva. Por eso las fórmulas magistrales o los elementos que la contienen, los medicamentos, tienen que estar muy bien estabilizados, un factor de conservación adecuado del paciente, de preferencia refrigerada, de preferencia en cajones cerrados, oscuros, que eviten un poco su oxidación, para que tengamos menor oxidación y por tanto mayor efectividad. La oxidación le quita efectividad, le quita potencia a la hidroquinona, no así aumentan los riesgos de irritación. Aquí se hablaba muchísimo por años de la ortonosis, de la irritación de confeti, y sin embargo fue reportada en un inicio en la piel morena, después de uso prolongado y altas concentraciones. Revisen los estudios, van a ver que son una pifia completa. Y sin embargo hay reportes en otras razas con corta duración y bajas concentraciones. No existe evidencia que sustente hoy por hoy que usar hidroquinona al 9, al 10, al 15, al 18, al 25% nos dé cambios de este tipo. Se han dado muchas controversias con artículos, con gente muy importante, donde dice que los días de oro de la hidroquinona ya llegaron a su fin y que lástima, vamos a empezar a sufrir pacientes y médicos porque no hay sustituto a potencia, no hay nada que equivalga a esta gran sustancia para destruir el pigmento, para inhibir la formación por el daño oxidativo, llevando a una pérdida irreversible del color de la piel. Eso es lo que quieren los pacientes y los médicos, pero no se da, no es así. Y es transportada rápidamente a vasos sanguíneos, detoxificándose en el hígado en compuestos inertes. Y bueno, resulta que una de las gentes que más ha estudiado el melasma en los Estados Unidos, en Norteamérica, de origen hindú, casado con una mexicana que tiene un buen melasma, Rosita Amit Pandya, nos dice que la Comunidad Europea prohibió su venta como cosmético, y esto tiene que ver con una cuestión meramente comercial. Por ahí pregúntenle a Lancôme qué tiene que ver con esto, y el control y los monopolios, una mera cuestión económica y nada tiene que ver con el aspecto científico. Sin embargo, en Estados Unidos la FDA no la ha removido ni siquiera de productos de venta libre. Se puede usar perfectamente al 12 al 3%, comprar en las farmacias sin receta, y se puede prescribir en concentraciones mayores en los Estados Unidos de Norteamérica desde hace más de 60 años. Y obviamente en todos nuestros países. Su toxicidad sobre el melanocito y todo esto que se dice no existe, no se han demostrado, y además, ¿qué creen? No se metaboliza hepáticamente, se elimina renal. Así es que explíquenme cómo, pasando a la sangre, se va al hígado cuando su eliminación es una excreción básicamente renal por otras vías. ¿Qué causa adenomas renales? Más de 50 años están dando seguimiento y no hay un solo reporte de casos. Si ustedes no conocen, repórtenlos, porque seguimos en la literatura o en el estudio del melasma de la hidroquinona creyendo en estas cosas cuando en realidad no hay ninguna evidencia que lo sustente. Es carcinogénico. En el estudio del test de Ames no existe, no se ha podido demostrar una sola evidencia contra los estudios bien controlados. Y la hidroquinona oral e inyectada, inclusive, no ha causado toxicidad a melanocitos o carcinomas